Historias de honor perdido, cuadros legendarios de cientos de miles de dólares, cadáveres y otras cosas hacen parte de esta nueva entrega de 4 objetos perdidos de Colombia, parte 2. La historia de nuestro primer objeto se remonta al 4 de julio de 1969. El lugar, la vereda de Tocarema en Anolaima, en la finca Casateja. Y la historia nos la relata el ahora señor Mauricio Géneco, que en aquel momento tenía la tierna edad de 13 años. En su testimonio nos cuenta que se encontraban aproximadamente hacia las 7 de la noche reunidos, cuando de pronto vieron del otro lado de un campo de moras un objeto volador no identificado y por supuesto se acercaron a comprobar qué era lo que pasaba. La sorpresa y el asombro de los habitantes de la finca al ver que este objeto se estaba acercando lentamente hacia el suelo fue tanto que el mismo señor Arsenio Bermúdez pues tuvo que acercarse y corroborar con sus propios ojos, y tanto se acercó que incluso llegó a estar frente a frente al objeto. El señor Arcesio entonces estuvo como aproximadamente entre 1 y 2 minutos en presencia del platillo volador, o lo que decían que era un platillo volador, y de un momento a otro, sin previo aviso, sin ningún tipo de advertencia, pues este aparato salió volando por los aires nuevamente y se perdió entre las nubes de Anolaima. Hasta ahí esto parece una simple historia de objetos voladores no identificados, como muchas otras, sin ningún tipo de pruebas. Pero lo que la hace diferente es que de hecho, bueno, esto en realidad sí lo reseñaron los periódicos de la época y dieron detalles de lo que había sucedido. Por eso podemos tener la fotografía del señor Arcesio Bermúdez. Y el asunto no paró ahí. Sucede que días después del encuentro con el ovni, el señor Arcesio empezó a sentirse enfermo, lo que parecía una simple gripa. Pero después de una semana de estar mal, bastante mal, de tener escalofríos, de tener fiebres, pues ya dijeron como esto no es normal, así que tenemos que llevarlo al hospital. De tal manera que lo trajeron a la clínica Marley aquí en Bogotá, y la verdad no supieron darle como una explicación a lo que había sucedido, no sabían por qué se encontraba tan mal el señor Arcesio. Así que pues simple y llanamente lo desahuciaron, y lamentablemente este señor pues fallecería a los pocos días de manera trágica e inexplicable, y su familia pues por supuesto se encargaría de darle sepultura en este mismo lugar en el que estamos, el maravilloso cementerio central de aquí de la ciudad de Bogotá. Pasado el tiempo, pues entonces a causa de los extraños acontecimientos y los sucesos, pues vinieron organismos internacionales porque necesitaban verificar y hacer como un estudio de lo que había pasado con el señor Arcesio, porque al parecer había presentado altos índices de radiación, petición a la cual la familia no accedió y dijo no, déjenme al señor Arcesio quietico, él está muy bien, él está descansando en paz, así que no va a haber exhumación. Nuevamente pasó el tiempo, pasaron los días, de hecho pasaron los años. Y por políticas aquí del cementerio, pues los cuerpos deben ser exhumados a los 5 años. Después de 5 años ya no deben permanecer cuerpos acá, al menos en los nichos, bóvedas o tumbas que son rentados, que son alquilados. Entonces pues era hora de hacer ahora sí la exhumación del cuerpo del señor Bermúdez. Y oh sorpresa, que aquí está nuestro primer objeto perdido, si consideramos que la carne simplemente es un objeto. Sucede que el cuerpo del señor Arcesio no se encontraba en la tumba. ¿Qué había pasado? ¿Cómo así? ¿Cómo se puede perder el cuerpo de un señor justamente aquí en el cementerio central? Se prendieron las alarmas, la familia como que intentó tratar de descifrar este asunto, pero por lo que se dieron cuenta, el cuerpo del señor Arcesio llevaba bastante tiempo desaparecido. No hubo explicación para la familia de lo sucedido, y pues después de un tiempo simplemente se dieron por rendidos porque no había razón aparente, no había alguien que les diera una explicación de lo sucedido. Y entonces por supuesto empezaron a especular las personas de qué había pasado. Pues había sido un hecho muy bien documentado porque, como les dije, esto había salido en periódicos y toda la situación, incluso el Tiempo dio como la reseña. Entonces sí que llamó muchísimo la atención. Cuentan
que en realidad esto se trata de una usurpación del cuerpo del cadáver de Arcesio por parte de organismos internacionales, más específicamente dicen de la CIA o del FBI. No sé si tenga algún sentido, no sé si tenga alguna razón. Lo único cierto es que el cuerpo de Arcesio nunca ha aparecido hasta la fecha de hoy. Se convierte pues en uno de los grandes misterios tal vez del cementerio central o de Colombia o de Cundinamarca. Lo único cierto es que hubo una anomalía en Anolaima y nos dejó una historia misteriosa e intrigante de dónde está el cuerpo del señor Arcesio Bermúdez. Transcurría el año de 1985, uno de los años más caóticos y más catastróficos de nuestra nación. Ese fue el año que sucedió la tragedia de Armero y un poco antes, cosa de una semana antes, ocurrió la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19. Un hecho más bien trágico y absurdo en el que alrededor de 30 guerrilleros pues decidieron tomarse el palacio a sangre y fuego en una misión prácticamente suicida denominada la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, en el que pretendían llevar a juicio y causar la dimisión, o bueno, que dimitiera el entonces presidente de la República, el señor Belisario Betancur, por los delitos de alta traición a la patria. Este tema es largo, extenso, y de hecho yo hice un iceberg, así que si quieren más información, aquí les dejo el enlace para que vayan y le echen un ojo. Entonces el miércoles 6 de noviembre del 85 salieron del barrio Calvo Sur el comando Iván Marino Ospina a bordo de dos furgones recortados para que pudiera entrar al parqueadero del palacio, y también había otro vehículo tipo panel que debía ser la punta de lanza de toda esta locura en realidad. El caso es que después de los hechos, después de la toma, después de los muertos, de los incendios y de todo el caos sucedido, se dirigieron las autoridades entonces al barrio Calvo Sur y ubicaron la casa exactamente, que hasta el día de hoy sigue en pie y está muy parecida. Les estoy dejando una imagen. Cabe aclarar que no es que hayan tenido algo que ver los propietarios de la casa en la toma, sino que fue una casa que arrendaron 6 meses antes los guerrilleros, y pues bueno, hicieron un montón de maromas para que no se dieran cuenta que ya había un comando guerrillero. El caso es que las autoridades se dieron cuenta que había montones de equipos de fotografía, cámaras de video y documentos en donde se presume, y digo se presume porque este en realidad es nuestro objeto perdido, las grabaciones de audio, de video, fotografías, que solo unas pocas han sido reveladas, pero el resto de material en grueso es un material que es el objeto perdido hasta la fecha, hasta el día de hoy. Los de a pie no tenemos idea, no sabemos en realidad en dónde puedan estar estos videocassettes, qué es el contenido de todo esto, porque incluso en los furgones que quedaron en el parqueadero también se alcanzaron a encontrar algo de estas grabaciones. Entonces aparentemente ellos estaban llevando como una bitácora de todo el operativo, de todas las acciones que iban a realizar, y si me preguntan a mí, pienso que es un documento más que valioso, que en realidad debería ser público y que nosotros deberíamos poder consultar, deberíamos poder saber qué hay en las grabaciones de los guerrilleros del M-19, qué estaba pasando por la cabeza de esta gente para cometer semejante locura, que era una misión completamente suicida. Pero si a ustedes no les satisface este objeto perdido y no les da curiosidad, pues en ese mismo evento hay un objeto perdido más, nuevamente un cadáver. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, no se ha encontrado el cuerpo de la abogada de 31 años, integrante guerrillera del M-19, la señora Irma Franco. El asunto es que Irma Franco, por muchos testimonios, se ha determinado que salió con vida del palacio. Ella no está muy claro qué era lo que estaba haciendo allá, porque pues algunos dicen que estaba haciendo inteligencia, otras personas pretenden defender su inocencia diciendo que ella estaba haciendo como unas consultas allá. No obstante, y sea como sea, pues en la guerra también hay reglas, y el asunto de los desaparecidos pues es un tema bastante delicado y que no se debe permitir y que no está
entre los acuerdos que se han hecho las naciones relacionados con la guerra. Las desapariciones son algo ilegal y pues la señora Irma Franco no apareció en ningún momento, y tanto ha sido el misterio que incluso se ha llegado a mencionar que ella la llevaron al Cantón Norte, la torturaron, la asesinaron y posteriormente la habrían enterrado en el campo de parada del Charri Solano. Sería bastante perturbador imaginarse que en el lugar pues donde se hacen actos protocolarios pues está el cuerpo de Irma Franco enterrado, pero no es imposible. Sea como sea, se condenó a un general ya en retiro por la desaparición de Irma. Lo condenaron a 31 años y 10 meses hace muy poco, estoy hablando de cosas de hace semanas. El general Iván Ramírez Quintero. Y de igual manera, Fernando Blanco Gómez, un coronel ya también en retiro. Transcurría el año de 1938 y el señor Santiago Martínez Delgado se encontraba con su esposa. Estaban dando una vueltica por Madrid, Cundinamarca, y la esposa le dijo como: papi, tengo cecita, vamos y compramos una agüita. Entonces dijeron: oiga, yo aquí tengo unas amigas que tienen un negocio de amasijos donde venden obleas, pan de yuca y demás cositas variadas. Entonces, pues por supuesto la señora esposa dijo como: qué gran idea, vamos para allá. Así lo hicieron, entraron al negocio. Cuando Santiago Martínez Delgado, el señor que pintó el Congreso de Ocaña, en el Salón Elíptico del Congreso Nacional, que si les soy sincero no estoy seguro si todavía está ahí, era un ya reconocido y renombrado artista, y le llamó la atención ver un cuadrito colgado de 70 por 84 centímetros por ahí en una de las paredes del negocio. El señor pues entonces le dijo a la dueña, le dijo como: oiga, su merced linda, ¿será que yo la puedo molestar y me deja echarle un ojito a la pintura? Porque es que estoy viendo algo llamativo y este podría ser un descubrimiento de esos de una vez en la vida y eso. La señora pues le dijo como: ok, vaya, échele ojito a la vaina y me cuenta. Entonces, en una inspección más cercana, Santiago dijo como: a mí esto me parece que es la Madonna que pintó el mismísimo Rafael Sanzio de Urbino. Oiga, este cuadro, por lo que yo veo, puede ser un cuadro original, porque le está notando rastros de pintura al óleo, los trazos de los pinceles. Entonces dijo: mire, déjeme echarle un ojito, déjeme inspeccionarlo bien, porque esto realmente puede significar una fortuna de cientos de miles de dólares. Pues la señora dijo como: sí, vaya, échele ojo, todo bien. Agarró la pintura debajo del brazo de la Cho y la llevó para hacerle una inspección con rayos X en un hospital, en una clínica. El hombre en su investigación dijo como: hey, esta mujer se parece a la Fornarina. Ahí entonces empezaría pues como una cantidad de locuras con esta pintura, porque a ver, el man se endeudó, vendió un poco de vainas para poder pagar los derechos. Le dijo a la señora: hey, déjeme por favor comprarle los derechos para poder manipular y para poder tratar de vender y de comprobar lo que posiblemente era el cuadro de Rafael. Entonces el man pues agarró sus cosas, agarró los cuadros y despegó para Nueva York. Allá en Nueva York se armó un revuelo en realidad bastante grande, pues porque a ver, una obra que apareció en un barrio de Bogotá así de la nada y del calibre como era la Madonna, pues sí, la verdad era algo de ponerle bastante cuidado, y lograron determinar que efectivamente era un Rafael original. Oh mi Dios. Entonces pues claro, Santiago no se cambiaba por nadie porque tenía un tesoro en sus manos. ¿Cómo carajos resultó esta Madonna en una panadería de Fontibón? Y tenemos que remontarnos a la época de la, ni siquiera de la colonia, antes de la colonia. Todo empezó cuando Rafael, pues, a ver, el hombre era como de la aristocracia, ¿no? Entonces él tenía deseos fervorosos de casarse con la Fornarina. Ninguno de los dos papas para los que trabajó, Julio III y León X, dijeron como: mire, usted es de la aristocracia, nosotros no podemos casarlo con una cualquierilla. Entonces el man pues quedó frustrado, ¿no? No pudo cumplir su deseo de casarse con la Fornarina y pues eventualmente se separarían. Antes obviamente de la separación, pues Rafael le regaló el cuadro de la Fornarina a la Fornarina, me gusta decir esa palabra, y ella pues eventualmente se convirtió en la novia del conde de Montmorency. El rey de Francia vio el cuadro y le dijo al conde como: uy, qué chimba ese cuadro, venga, se lo compro.
y se llevó el cuadro a una de las guerras que tenía en Italia, una de las campañas, puntualmente a la batalla de Pavia en Italia. En esta batalla de Pavia, pues los franceses fueron derrotados. El capitán de guardia Gonzalo Suárez Rondón agarró todas las pertenencias que había en la tienda, por supuesto incluyendo el cuadro, y llegó y se las dio al rey Carlos V. Carlos V como que dijo, oiga, qué chimba, muchas gracias, tome este cuadro póster. De ahí entonces Suárez Rondón emprendería el viaje a las Américas y de hecho llegó a Colombia y fundó Tunja. Fundó la ciudad de Tunja. Ahí él falleció. Cuando él se murió, pues el cuadro se lo llevaron para el monasterio de San Agustín. Y después de tantas cosas que hubo, terremotos, guerras, inundaciones, incendios, bueno, todo estaba bien. El caso es que el cuadro sobrevivió y lo llevaron a la casa de uno de los familiares de uno de los monjes, del monje Fray Domingo Ospín. Este señor entonces lo llevó a Fontibón y lo tuvo escondido para evitar que entre tantas guerras y entre tantas cosas, pues se lo llevaran. Y el cuadro quedó escondido, quedó en el olvido hasta que un día a doña María, como digamos que se llame la dueña de la confitería, pues se le ocurrió pues sacarlo y colgarlo y ponerlo ahí, bueno, en su negocio. Ya entonces terminó y culminó como toda esta travesía, esta odisea del cuadro, pero resulta que no. Pues imagínense que este señor Santiago pues empezó a enfrentar una cantidad de problemas porque la tenencia del cuadro y la propiedad del mismo pues siempre iba a estar en disputa. Es importante la fecha porque estamos hablando de 1938-1939. Adivinen qué vendría. Sí, señores, la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, todo quedó en pausa, todo quedó en veremos. Y en 1954 pues murió el señor Santiago. Y aquí viene una cosa todavía más extraña. O sea, se sabía lo valioso y los cientos de miles de dólares que costaba este cuadro. Entonces él lo guardó en una bóveda en New York, pero nadie sabía. ¿Cómo se enteraron? De hecho, la historia de las pistas es interesante, porque según cuenta el hijo de don Santiago, antes de morir la mamá le entregó una carta con una pequeña llave dorada y un número que decía 444. Buscando encontrar los descendientes del señor Tartar, un amigo de su padre, y ellos dijeron como, hey, nosotros también tenemos una llave, pero es de plata y tiene el número 999. En la carta también estaba la frase que decía, este es el Cordero de Dios. Con esta llave entonces se abría el sagrario de una capilla en Cajicá. Adentro del sagrario había una carta dirigida al hijo de Santiago y venía con 2 sobres lacrados. En la carta entonces lo que había eran unas instrucciones como para descifrar en dónde estaba ubicado el casillero que tenía el cuadro, la ubicación que era en Nueva York. Y pues bueno, no dieron tiempo, se fueron de una vez corriendo para buscar el famoso casillero, pero lo que encontraron la verdad es una sorpresa más bien desagradable o amarga, si lo podemos decir así. Al llegar entonces y lograr encontrar el casillero, se encontraron un fideicomiso en el que el señor Santiago Martínez dijo, hey, a partir de la fecha en la que guardó el cuadro, tienen 50 años mis familiares para acceder al cuadro. Si no lo ubican, entonces es necesario que devuelvan el cuadro al monasterio pasados 90 años, o sea, 40 años más. Y pues bueno, sucede que los 50 años se habían cumplido apenas unos mesecitos atrás. Haciendo cálculos aquí, hablándolo con ustedes, puede ser que él haya guardado el cuadro por ahí en el 50, pasaron 50 años, o sea, en el 2000 el hijo habría encontrado el cuadro, hay que esperar 40 años más, o sea, tal vez en el 2040 vuelva la Madonna a la iglesia de San Agustín. Todo esto hace parte o es la historia de un libro que se llama El lío de la Madonna. El libro pues es del señor Santiago Martínez Concha, o sea, el hijo de Santiago Martínez Delgado. Uf, qué enredo, qué historia pues de Código Da Vinci, mejor dicho. Lo único cierto es que sí, el cuadro de la Madonna es nuestro tercer objeto perdido, enredado como él solo, complicadísimo y muy, muy interesante.
En 1903 Colombia acababa de perder el territorio de Panamá en la Guerra de los 1010. Esto fue como un llamado de alerta y dijeron como, oigan, esto que nos pasó con Panamá puede que nos vuelva a suceder en los territorios del oeste. Así que encomendaron al señor Antonio Izquierdo, dueño de todos estos terrenos que estamos viendo acá, todo este barrio, Bosque Izquierdo, Bosque San Diego, que ahora es el Parque de la Independencia o Centenario. Bueno, pues le encomendaron la tarea de ir a Japón y de traerse 100.000 japoneses a vivir acá. ¿Por qué? Pues porque los habitantes de Colombia les daba flojera irse a vivir al páramo. Entonces no sé por qué carajos pensaron que traer japoneses era algo viable y buena idea. Justo cuando llegó Antonio a Japón, recibió una carta, una misiva que le indicaba que no, cancelada la tarea. Pero pues igual el señor Antonio ya había hecho como una gestión, había conocido al conde Okuma. Pues el conde, en generosidad y en un acto de amistad, le dijo como, oiga Vic, pues no se va a llevar los 100.000, pero tome, llévese este. Le hizo cesión de los servicios de un jardinero imperial. E incluso el hombre era catalogado como un botánico. Ese cargo, esa labor, tiene un nombre en Japón. Se conoce como un ueki-shi. El nombre de este ueki-shi era Tomohiro. Y pues el señor Tomohiro vino aquí a la fría Bogotá. Y en todo este sector, pues el señor Antonio Izquierdo tenía sus propiedades. Entonces le dijo como, venga, póngase a arreglar ahí el Bosque San Diego. Nuestro querido Tomohiro pues se puso a meterle mano a todo lo de los ornatos y toda la vaina, se enamoró de las orquídeas enanas de Bogotá. Pero pues como que no le paró muchas bolas a Antonio Izquierdo y le perdió el rastro. Entonces como que, oiga, ¿y este man qué se me habrá hecho? ¿Qué habrá pasado con este man? Por allá se puso a averiguar. En los 8 años que perdió rastro del señor Tomohiro, pues se lo encontró y él le contó que estaba trabajando en la construcción de 8 jardines tradicionales japoneses. Todos y cada uno de ellos en las viviendas de magnates y millonarios bogotanos. El asunto es que él se lo encontró como en los últimos años y le contó que de hecho esta gente, a pesar de ser rica, o más bien al ser rica, eran jodidamente tacaños, de tal manera que abandonaban como la financiación de los jardines. Pero pues el señor Tomohiro era un hombre de honor y un hombre de palabra, y pues del mismo bolsillo de él empezó a pagar los elementos que se utilizaban en estos jardines. Además que estaba haciendo un trabajo muy artesanal, porque él buscaba la perfección en las piedras que tallaba, porque las tallaba a mano. Era un proceso largo, extenso. Y como si fuera poco, pues estos 8 jardines él los estaba construyendo al mismo tiempo. Pues a causa de esto el señor Tomohiro, pues a ver, ya estaba en la ruina, estaba en la bancarrota, estaba enfermando y pues logró contactarse con su hijo, quien también se había desempeñado en estas labores, y el hijo acudió al rescate de su papá. Cuando llegó, pues se enteró que tenía una deuda brutal. Entonces, en el periodo de 7 años trabajaron durísimo, todo esto con el fin de que su padre saldara sus deudas, a pesar que estos ricachos de popó no hayan querido pagar su trabajo, ni siquiera por los materiales de estos jardines. Y ustedes me dirán, bueno, toda esta historia está muy interesante, pero ¿cuál es el objeto perdido? Pues el objeto perdido en realidad son 7 jardines imperiales japoneses en Bogotá. Pero ¿y por qué 7? ¿Y por qué no son 8 si en realidad los jardines que estaba construyendo eran 8? Pues sucede que toda esta historia que yo les estoy contando la relató Juan Forn, un argentino que vino de visita y le pidió a uno de sus amigos, al que llama R, los recogió en el aeropuerto, se los llevó a uno de los jardines en donde la dueña le contó esta historia, le relató todo lo que había sucedido y de hecho le dijo que había encontrado un cuadernillo. Esto es importante y bastante misterioso. Sucede que el cuadernillo era propiedad de nada más y nada menos que del mismo Tomohiro Kawaguchi. Los garabatos que estaban escritos no estaban en japonés. Todo era muy confuso. De hecho, cuentan que en años posteriores, la señora, la dueña del único jardín japonés que se sabe que existió por el testimonio de Juan, se contactó con una lingüista colombiana que además había vivido como 20 años en Japón. Entonces ella era como la persona más adecuada y más óptima para develar lo que decía el cuadernillo. Después de mucho análisis, después de mucha lectura, pues la señora dijo como, oiga, esta vaina no es japonés y no tengo ni puta idea de qué es.
Además, con el librillo habían fotografías de los otros jardines y también del jardín de la señora, lo cual daba cuenta que sí, efectivamente esos jardines eran algo real. Estaban los bosquejos, estaba como toda la planeación. Entonces el señor Tomohiro eventualmente regresaría a su tierra ya después de haber saldado todas las deudas que había adquirido al pagar de su propio bolsillo los jardines, y regresó con su hijo y se llevaron a la tumba el secreto y la ubicación de los otros 7 jardines, en nuestro caso de los 8 jardines, porque nosotros no tenemos ni siquiera la más remota idea de dónde queda el jardín que visitó Juan Forn, que cuenta que tenía fuentes, era frondoso, era verde y además contaba con esas hermosas orquídeas enanas de Bogotá. Esos 8 jardines son nuestros objetos perdidos del último lugar de esta entrega de objetos perdidos. Nuevamente, y como es costumbre, en los comentarios voy a estar leyendo las sugerencias que tengan en caso que se pueda hacer una nueva entrega de esta serie que a mí particularmente me encanta. De hecho, la historia de la Madonna es cortesía de uno de ustedes, no tengo ahorita el nombre, pero gracias ahí en los comentarios. Entonces, dejen sus sugerencias para una nueva entrega, de ser posible, de objetos perdidos de Colombia.